Muy bien. Bueno, buenas tardes. Retomamos estos encuentros sobre los evangelios y con todo lo que trae eso. Quería hacer una aclaración correspondiente a algo de la semana pasada, del final, que alguien hizo una pregunta y yo tuve una respuesta bastante, este, no muy procedente, digamos, eh, considerando que la respuesta iba, que la pregunta iba hacia un cuestionamiento y la pregunta era muy pertinente y estaba muy bien. Eh, los evangelios, sí, la recepción del evangelio se va adaptando necesariamente a las circunstancias, se va adaptando a las historias, así como se adaptó también en su momento. Lo que sí que queda claro, y teníamos claro después de esa pregunta y respuesta, que lo que no se negocia es el contenido, ¿no? El fondo del Evangelio es esto que estuvimos viendo hasta ahora y que estamos viendo hasta ahora. Así que aclarado eso, comenzamos entonces este encuentro en este día. Vamos a continuar algunas cosas, a continuarlas, seguramente vamos a repetir algunas cosas porque esto viene como en forma cíclica también. ¿M? Si a alguien le quedó pendiente después de haber visto la clase de la vez pasada y quedó pendiente con alguna pregunta o algo como para poder preguntar ahora, por ahí sería bueno que lo hagamos ahora. ¿M? Si no, largamos, pero ustedes díganme. A ver. Yo pregunto, ¿las clases siguen grabadas? Porque Sí, yo están sé grabadas que las clases. Hay alguien. yo, Marta, soy yo. Sí. Las clases sí, las mandamos. Ustedes reciben el mail con la información de las clases grabadas, con el enlace a YouTube y todo. Así que sí, la clase sí grabada. Sí, así. Mu- Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con esto sin más. Vamos otra vez a compartir esta pantalla porque tenemos también material para compartir. ¿Mm? Vamos por aquí y vamos por aquí. Vamos a tratar de ver esta primera pantallita que tenemos aquí. ¿Mm? De alguna manera va a repetir o a volver a enlazar con lo que estábamos viendo. Los evangelios recorren una historia, como estamos viendo. El producto final son los escritos, ¿eh? Y entre los escritos y Jesús están los apóstoles y la comunidad primitiva, ¿m? Que es la que empezó con esta predicación. Esto nosotros es la síntesis de este texto de la Dei Verbum en el capítulo 18, ¿m? Donde veíamos que todos los cuatro evangelios tienen un origen apostólico. Ellos nos transmiten por escrito un evangelio en cuatro redacciones, como habíamos visto la semana pasada. Eh, lo que sí que estamos viendo ahora que esta transmisión por escrito no es una eh, cosa directamente, sino que la transmisión por escrito, lo que vamos viendo, es que se va juntando con las cuestiones culturales, con otras tradiciones orales, se van armando pequeñas colecciones de escritos o grandes colecciones de escritos que después se van seleccionando y se van acomodando. Ese producto es lo que después vamos a llamar evangelio. Habíamos dicho también que la palabra evangelio proviene de una buena noticia, eso significa la palabra, y que en la antigüedad se usaba tanto para hablar del mesianismo que se esperaba desde Isaías, bueno, y en el mundo pagano entre los romanos, como buena noticia del nacimiento de un emperador o bien la caída de un emperador, pero que tenía connotaciones obviamente imperiales y políticas. El Evangelio, como buena noticia, veíamos que tiene su origen en Jesús. Y cuando San Pablo dice que anuncia el Evangelio, no está anunciando un texto escrito, sino está anunciando la buena noticia de que Jesús está con nosotros, de que murió, que resucitó, que predicó y que nos ha llevado a la salvación. La buena noticia es esa, es la buena noticia de Jesús.
Esa buena noticia de Jesús, que en principio es una predicación, se va uniendo a escritos. Y esto es lo que vamos a ver hoy un poquitito más avanzado. ¿Se ve una pantalla acá, media con flechitas y todo esto? ¿Sí? Sí, sí, se ve bien. Bueno, esta simplemente es un esquema para que nosotros podamos recordar y volver a tener presente desde otro tipo de esquema lo que estamos diciendo. Jesús en un principio mantiene su vida con sus discípulos. Recuerden que la vida de Jesús con los discípulos incluye un montón de elementos para poder que después van a aparecer en los evangelios. Enseñanzas, gestos, milagros y por supuesto su muerte y la resurrección. En las enseñanzas nosotros tenemos claramente, por ejemplo, ámense unos a otros como yo los he amado, este, eh, felices los pobres, la enseñanza de la oración constante, la enseñanza de las parábolas, y los milagros que tenemos en los evangelios, un paralítico, un ciego, un mudo, alguien que está expuesto digamos, a situaciones violentas que se atribuyen a los demonios. Todo eso fue impregnando a los discípulos, pero cuando decimos discípulos no hablamos de los 12 nada más. Jesús tenía, en los evangelios vemos, varios discípulos, los que lo seguían, y de hecho en el evangelio de Lucas hasta las mujeres son discípulas de Jesús, ¿eh? Y un montón de gente más. Después sí, habrá un grupo más selecto, eh, de 12, y sabemos, y eso tiene que ver con una especie de evocación de las 12 tribus de Israel, considerando que Jesús eh, quiere renovar al pueblo de Israel y para eso las 12 tribus de Israel van a ser ahora representados con 12 hombres que lo van siguiendo. Y en eso Jesús quiere demostrar que empieza una nueva etapa, un nuevo momento. Pero alrededor de él hay otra gente más, ¿no? Y hay otra gente más, no solamente en Jerusalén, sino también en Galilea, en Samaria, en otros lugares, ¿eh? En Emaús, en Cafarnaúm, diferentes ciudades que son las que nosotros conocemos a través de los evangelios. Y gente que muchos son anónimos, de algunos conocemos los nombres, ¿eh? Lázaro, uno de sus discípulos, Pedro, Juan, Santiago, este, María Magdalena, otro de los discípulos, pero de otros son anónimos, ¿eh? La samaritana, no sabemos cómo se llamaba, eh, eh, y gente que por ahí aparece muy como la samaritana en un solo momento, y otros aparecen en más de un momento, como Nicodemo, que aparece en el principio del Evangelio de Juan y después aparecerá al final del Evangelio de Juan. Digamos, hay una cantidad de gente que gira alrededor, que son los que van a construir de alguna manera la comunidad de los discípulos, que son las que después quiere representar, quiere representar Lucas en el hecho de Pentecostés, una comunidad de discípulos que Hechos de los Apóstoles los quiere rejuntar en una especie de comunidad de algún modo ideal, y representativa. No podemos decir que el Espíritu Santo descendió solamente en esos que estaban en un principio y que recién allí vino, sino que eso es una representación de lo que habrá ocurrido en cada una de las comunidades que se iban desarrollando, que se iban diseminando, que se iban difundiendo alrededor de este mundo. Y esto es importante porque después van a aparecer estas comunidades. Por ejemplo, aparecen cristianos en Antioquía, que es con lo que se encuentra Pablo, cristianos en Damasco, que es con lo que se encuentra Pablo, que en el Evangelio no aparecen, ¿sí? Hay comunidades de cristianos que no aparecen en el Evangelio,
Pero sin embargo aparecen después en otros textos que quieren decir y quieren mostrar que existieron, que estaban así. No sabemos ni quién la fundó, ni dónde la fundaron, ni quiénes eran los dirigentes, nada. Eh, Todo eso va conformando una comunidad de discípulos que provienen de dos culturas muy fuertes en aquel tiempo. La cultura hebrea, que son las que provienen directamente de Jesús, a quienes Jesús elige, provienen de esta cultura hebrea, y otros grupos que son de la cultura helenista, que se van agregando progresivamente al grupo. Muy posiblemente después de la resurrección de Jesús. Aunque Juan, en algún momento del Evangelio, nosotros lo podemos leer todo, pues se nos van los tiempos con las lecturas, pero se le acercan algunos griegos a Felipe y le dicen, queremos ver a Jesús, unos griegos, unos helenistas, que son de estos grupos. No se puede considerar necesariamente que eso fue en vida de Jesús, y probablemente Juan lo que está haciendo es traer desde un futuro posterior, cuando se escribe el Evangelio, la necesidad de que los griegos querían conocer a Jesús. Entonces, muchas veces los Evangelios, digamos que redactan o sitúan algunos hechos, esto dígame si lo entendí, si lo explico bien. A ver, los Evangelios sitúan algunos hechos dentro de la historia de Jesús, cuando lo más probable es que algunos de estos hechos se hayan dado después de la resurrección de Jesús. ¿Me explico? Por ejemplo, la incorporación de los helenistas. Los helenistas, recuerden que son, que pertenecen de esa cultura griega, se llamaba cultura helenista. Estos helenistas, que se van integrando a la comunidad cristiana, y estoy hablando de comunidad cristiana ya sin Jesús, al tiempo, en el Evangelio de Juan, podemos decirlo, o en el tiempo de Pablo también, ya sin Jesús. Entonces, para poder reforzar lo que está ocurriendo en ese momento, supongamos en el año 80, 70, para reforzar lo que está ocurriendo en ese momento, en los años 80, muchas veces trasladan lo que ocurrió en el año 70 de una manera este, eh, no iba a decir fantasiosa, pero de una manera fuera de la historia, pero la ubican en tiempos de Jesús. Lo que pasó, lo que pasaría en los años 70-80, lo remiten, esta es la palabra, lo remiten a que es como si eso hubiera pasado en tiempos de Jesús. ¿Por qué hacen esto? Porque es una maravilla, desde el punto de vista de la redacción, poder justificar un hecho que está ocurriendo considerando que eso empezó a ocurrir en tiempo de Jesús. ¿Eso es una mentira? No. ¿Es un artificio literario? Sí. Tiene que ver con el trabajo literario, para mostrar justamente que esto que estamos viviendo hoy ya se empezó a vivir en la intención de Jesús desde el primer momento. Porque si no, algunas palabras de Jesús chocan con esto. Que dice, yo solo vine a salvar a las ovejas de Israel, que le dice Jesús a una mujer que no es judía. Y la mujer dice, bueno, pero aún a los que no son de Israel, los perritos pueden comer de las migas que caen de la mesa del Señor. Entonces, muchas veces eso es lo que ocurre. Cosas que ocurrieron después de la resurrección de Jesús se trasladan, se remiten a un pasado. Son hechos que pasaron después, pero se lo construye el relato en el presente con Jesús. Por eso se ponen aquí, ¿verdad? Que la predicación oral se van uniendo diferentes eventos, pero las formas de relatarlo, muchas veces son con formas helenistas y otras son con formas judías, en el modo, en la estructura, en el modo de relatar. Son diferentes maneras de presentar las cosas.
Hasta que sí, la predicación oral se va a juntar con los escritos, pero se transforma en algo simultáneo. Nosotros decíamos esto, que se va poniendo por escrito algunos elementos de esta predicación oral para ayudar a la predicación oral y se va transformando en escritos. Y estos dos elementos, predicación oral y escritos, van a servir para la misión, van a servir para la liturgia, van a servir para el culto, para la oración, para todo lo que serían las primeras, los primeros fuerzas de la comunidad que están haciendo. Nosotros habíamos leído estos textos donde se dice que no todo lo que se decía y se sabía de Jesús estaba escrito. ¿Mm? Fíjense, el Evangelio de Juan habíamos dicho, estos signos fueron escritos para que ustedes crean, pero Jesús hizo otros signos más. Lucas dice, muchos pensaron en contarte todo lo que hizo, pero yo ahora te voy a contar lo que yo creo que fue. Pero fíjense lo que dice Hechos. Hechos 20, 35. Ustedes saben que con mis propias manos, esto es lo que dice Pablo, ¿no? Atendí a mis necesidades y a las de mis compañeros. Y de todas las formas posibles demostré que trabajando así, sin descanso, se debe ayudar a los débiles, teniendo en cuenta, fíjense esto, gente, lo que dijo el Señor Jesús, es mejor dar que recibir. ¿En qué evangelio dijo Jesús eso? Es una palabra que tiene Pablo aquí, que sí que habría palabras, frases, eh, relatos que habría dicho Jesús que nos quedaron por escrito después. Esto es lo que vendría después con lo que llamamos la fuente Q que nombramos la vez pasada. Pero aún ni siquiera está en la fuente Q eso. ¿Mm? Pero son palabras que andaban dando vueltas y Pablo también las recibió. ¿Mm? Es mejor dar que recibir. En ningún evangelio está esa frase. Es una especie de refrán muy lindo, muy interesante. Eh, Hay predicadores en la diáspora, pero hay también predicadores en Israel. Pedro estará en Israel, especialmente en Jerusalén, y después se va a ir a Antioquía. Y entre los judíos y helenistas, Pablo va a estar en ese contexto helenista, no es Jerusalén. Pero observen que va a haber dos vertientes. Por eso en la iglesia va a haber en un primer momento un conflicto serio de cómo los judíos aceptan a cristianos que provienen de una tradición no judía. ¿Mm? Y lo habíamos nombrado la vez pasada, esta tradición no judía no tenía la menor idea, ni interesaba saber nada de los profetas, ni de la circuncisión, ni de la Pascua, ni del sábado, ni nada de eso. Y no van a entrar en eso. Por eso a la comunidad que provenía del judaísmo, dígame si voy muy rápido y si alguien quiere preguntar algo. A la comunidad que proviene del judaísmo le costaba entender esto. Le costaba mucho entender esto. Por eso aparece muchas veces cuando Jesús aparentemente como que escandaliza a algunos judíos cuando por ahí no se lava las manos o cuando por ahí no cumple un sábado. En realidad muchos de esos gestos están representando a aquellos cristianos que no cumplían con las leyes judías de entonces. ¿Mm? Diciéndole, miren, Jesús tampoco lo hacía. ¿Pero a quién se lo dice? Se lo dice a los que vienen de la tradición judía. ¿Mm? Y fíjense que cuando Pablo recibe la fuerza de la predicación, que a él lo lleva a una vida cristiana plena, sale de su judaísmo, digamos, cumplidor de las leyes, a un cristianismo misionero. Y Pablo acá tiene que atravesar una crisis muy importante porque sale de una especie de cumplimiento para llegar a decir, el amor es la plenitud de la ley. Y de eso no hay ninguna duda, que lo dice San Pablo. Pablo tiene que hacer un trabajo de conversión interna hacia, hacia el amor que supera la Torá, que supera los preceptos, que supera los mandamientos, etc. Aquí después tenemos algunos textos que ya lo hemos leído, entonces van apareciendo.
a partir de estos textos, ¿se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Yo le transmito lo que a mí me recibí, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, etc. O yo le transmito lo que recibí acerca de la resurrección. Todos textos que hablan de una tradición. Y ahí sí entonces van a aparecer algunas obras literarias. Los evangelios, pero también un poquitito después de los evangelios, la Vida G, un texto hermosísimo de la doctrina de los 12 apóstoles, hermosísimo, casi contemporáneo más o menos, y el Evangelio de Tomás. Esto va a ser un proceso de selección después con el tiempo, no al principio, no al principio, sino con el tiempo, y tiene que ver con una pregunta que se hizo aquí la otra vez también. Eh, en cuanto que en un primer momento no había una distinción de que era un texto inspirado o que era un texto canónico. Las comunidades cristianas leían tanto el Evangelio de Tomás, la Ida G, como el Evangelio de Mateo, Marcos y Juan. Algunos no ni siquiera leían Juan porque lo rechazaban, porque consideraban que no era un evangelio con toda la doctrina que tenía que tener. En el curso de los años, eh, la doctrina común de la iglesia, el uso en las iglesias de ciertos escritos, van a ir decantando una cantidad de escritos que no condicen, no con la doctrina y porque por ahí no lo leía nadie. Entonces, hay dos criterios importantes para que los evangelios que tenemos canónicos sean los que hayan quedado. Uno es que la doctrina coincide con la doctrina apostólica, o sea, lo que predicaron los apóstoles al principio, y vamos, en esto hay dos cosas que son muy, muy importantes y que son fundamentales, que va a ser que Jesús era hombre, que se había encarnado, que no era una especie de fantasma, no era una imaginación, no era un alma que se había revestido nada más con una carne sin tener conciencia humana, sin tener afecto humano, sin tener sentimientos humanos, sino que era realmente un ser humano. Y que además eso tenía que ver con el amor al prójimo, el servicio al prójimo y llegar a dar la vida por el prójimo como lo hizo Jesús. Junto con esto, bueno, la resurrección, que es parte de la doctrina cristiana. Si faltaba algo de esto, entonces se leía menos y se iba relegando. Entonces, los que quedan son los que coinciden en el misterio de la encarnación, el misterio pascual y en el amor al prójimo, y no en algo que sea una fantasía nada más. Por eso, textos como el G, que son hermosísimos, y el Evangelio de Tomás, que es muy, muy bueno, bueno, pues no han quedado se han quedado en el camino de lo que significan evangelios canónicos. Hasta aquí llegamos en que hay diversidad de predicaciones. Por ejemplo, en la zona de Palestina, la predicación tiene más un tinte hebreo, en la diáspora un tinte más helenista. Después hay predicaciones en el norte de África, Grecia y Asia Menor, que tienen tintes helenistas, pero en algunos casos tintes filosóficos, como en Alejandría. Que en algunos casos se van a confundir más adelante, con unas filosofías gnósticos no cristianas, ¿no? Pero eso ya sería otra historia. Y predicaciones en Europa. Acá hay una cosa muy interesante, porque Pablo les escribe la carta a los romanos, fíjense, en el 15:24 de Romanos. Bueno, se me está yendo. Romanos. En el 15:24 dice, un poquito antes, ¿no? Por esta razón, muchas veces me ha sido imposible ir a visitarlos. Quiere decir que Pablo no conoce a los cristianos de Roma. Si no conoce a los cristianos de Roma, quiere decir que hay cristianos en Roma. Una estupidez parece lo que estoy diciendo, pero ¿quién llevó el evangelio allí? ¿Mm? ¿Quiénes son los misioneros? Hubo predicadores en Roma.
Pero ahora que no tengo campo de trabajo en estas regiones, y como hace mucho tiempo que quiero visitarlos, espero hacerlo de camino a España. Confío pues en que después de disfrutar, aunque sea un poco, de la compañía de ustedes, me ayuden a continuar mi viaje a ese lugar. Pablo se dirige a una comunidad que está en Roma, la cual él no conoce, como vaya así como puente para ir a España, donde seguramente también habría cristianos. Y no tengo la menor idea tampoco quién fundó una comunidad española allí. Y además, Pablo quiere a esta comunidad de Roma presentarles su evangelio, bueno, todo eso, la carta lo desarrolla así, presentarles su evangelio a los romanos para que mostrarle que es el mismo evangelio. ¿Mm? Así se presenta la carta a los romanos. ¿Eh? Quiero decirle a ustedes que mm, Perdón, no se te escucha, ¿se te fue la voz o estás...? no, estoy leyendo un texto. Ahí va. Dice, Perdón, no, no, no. En la carta a los romanos, en el capítulo 1, en primer lugar, doy gracias 1:8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque su fe es reconocida en el mundo entero. Dios, a quien sirvo con todo mi espíritu, anunciando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que, sin cesar, me acuerdo de ustedes. Y les pido siempre en mis oraciones que, si es su voluntad, encuentre por fin una ocasión favorable para visitarlos. Porque ansío verlos para compartir con ustedes algún don espiritual que los fortalezca. Es decir, para que seamos todos confortados por la fe que tenemos en común, la de ustedes y la mía. No quiero que ignoren, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para obtener algún fruto de ustedes, como lo he obtenido de las demás naciones. Sin embargo, hasta ahora he tenido inconvenientes. Es que además estoy en deuda con griegos y bárbaros, con sabios e ignorantes, de ahí mi afán por anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que viven en Roma. Pablo les va a anunciar el Evangelio, pero también espera que los romanos le anuncien el Evangelio a él. Esta es una manera de unirse, unir la fe y ver que, si bien hay dos este, eh, tradiciones cristianas, la de Pablo, que proviene del judaísmo, y la de los romanos, que van a saber seguramente del judaísmo mezclado con el helenismo, lo que se quiere es ver, somos el mismo evangelio, y ustedes van a ayudar económicamente para ir a España. ¿Esto qué nos demuestra? Gente, que el evangelio se estaba difundiendo desde la vida de cada uno, de diferentes culturas, ¿sí? De diferentes tradiciones. Entonces había que poner de alguna manera en común las cosas y reconocerse. A ver, reconocerse porque yo tengo mi tradición evangélica, dice Pablo, a los romanos, y ustedes romanos tienen su tradición evangélica. Entonces, vamos a buscar los puntos comunes, ¿sí? Para darnos cuenta que creemos en el mismo Cristo. Después de ahí, de Roma, saldrá probablemente algo del Evangelio de San Marcos más adelante. Pero, bien. Bien. En las complejidades literarias se pueden reconocer algunas cosas de los textos finales. Fíjense, en todo este proceso, cuando ya llegamos a la escritura, el Evangelio de Marcos es el más breve. Por eso y por otros motivos, ha sido considerado el Evangelio más antiguo. Esto van a ver a partir de 2 semanas, dentro de 2 semanas, con Eduardo de la Cerda, cuando ustedes puedan ver, todos veamos, los Evangelios sinópticos. Fue considerado el más antiguo, el primero en ver la redacción final. Aunque la redacción final tiene dos finales. El capítulo 16 fue un agregado posterior, pero así todo es el primer evangelio. Muestra a un Jesús bastante diferente al Jesús de Juan. El evangelio de Mateo
sigue el mismo orden literario que el de Marcos. ¿Mm? Y esto es importante porque quiere decir que lo tuvo como fuente, siguió más o menos, el mismo orden, adaptando lo que él quería decir en un contexto diferente. ¿Mm? Esto demuestra que él se inspiró en construir el suyo. Lucas también tomó como base a Marcos, además de material propio. ¿Se acuerdan que habíamos visto la vez pasada cómo el Evangelio de Lucas y de Mateo tienen dos fuentes importantes? El Evangelio de Marcos, que les pone un orden, y el Evangelio digamos, de los dichos de Jesús, la fuente de los dichos de Jesús, que son frases, palabras de Jesús. Hay palabras de Jesús que solo están en Lucas y en Mateo y no están en Marcos y Juan, son discursos extensos y se han acordado que esto proviene de una fuente perdida, una colección de dichos de Jesús que no tenía un relato como los evangelios actuales, simplemente frases ordenadas como lo señala Lucas en su introducción. A esto se lo ha llamado la fuente Q. Bien, tanto Mateo como Lucas, que se basan en Marcos, en tradiciones propias y la fuente Q, se diferencian de Marcos, incluyendo el relato del nacimiento de Jesús, aunque estos basados en tradiciones diferentes. Fíjense, ¿qué quiero decir con esto? Aunque Mateo y Lucas se inspiren en Marcos, hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, ustedes toman el Evangelio de Marcos no tiene el nacimiento de Jesús. Arranca directamente con Juan el Bautista. Mateo y Lucas tienen la historia del nacimiento de Jesús. Pero aún así, cada uno de estos dos, Mateo y Lucas, tiene un relato, una historia diferente. Lucas, toda la tradición del nacimiento de Jesús, la hace con grandes prólogos. Por ejemplo, el prólogo de Zacarías en el templo que recibe el anuncio del ángel, María en su casa que recibe el anuncio del ángel, María con Isabel, el nacimiento del Bautista, el nacimiento de Jesús y después Jesús llevado al templo y después Jesús se pierde y vuelve a ser encontrado en el templo. Todo esto no está en Marcos, está en Lucas. En cambio, Mateo, en el relato del nacimiento, no hace toda esta cuestión de Zacarías, de Isabel, de presentación del templo, no, directamente arranca con estos magos, los magos que vieron un signo, una estrella, que la siguen, que van hasta Belén, Herodes, la matanza de los niños, Jesús que con su familia se va a Egipto, y nada de eso está en Lucas. ¿Eh? Solamente eso está en Mateo, solamente el relato de nacimiento está en Lucas con María, en Marcos y en Juan no hay relatos del nacimiento. No hay. Entonces, cada uno de los evangelios fue acercando su propia tradición. Bien, habíamos agregado aquí el tema de los signos que ya lo habíamos nombrado. El Evangelio de Juan tiene un comienzo que demuestra una teología más elaborada. Es el prólogo del capítulo 1. ¿Ustedes se acuerdan? Claramente el prólogo del capítulo 1 en el Evangelio de Juan. Algo que es una mezcla, una síntesis entre teología y filosofía, una teología cristiana, teología judía y filosofía helenista. Esos tres elementos se sintetizan en el prólogo. Pero observen el prólogo ustedes. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esto, esto corresponde claramente a una tradición de alguien que conoce el Génesis, pero alguien que también conoce la filosofía griega, porque la palabra es el logos del cual hablaban los griegos, pero la palabra principio me remite al Génesis. Entonces, el autor del texto conoce el ambiente judío, conoce mucho el ambiente griego y la destinación, el destinatario, es un grupo que proviene del judaísmo y del helenismo. Pero quiero seguir con esto. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿Quién es esta palabra que es Dios? Todavía no lo sabemos en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan
en el prólogo, va siendo como un himno, como un canto, como una poesía, que va progresando en la medida que va hablando. Recién en el versículo 14 sabemos quién es la palabra. Y me dice que esta palabra, que era Dios, esta palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Por eso su morada es la gloria de Dios, de la cual se hablaba en el desierto y de la cual se hablaba también en el templo. Era Shekinah, decía, la morada. Pum. ¿Eh? La palabra se hizo carne. Carne significa humano. Ningún evangelio tiene esta confesión teológica de la divinidad y la humanidad de Jesús. Eso después se va a ir desarrollando más y terminará en los concilios. Pero hasta aquí, esto, la tradición cristiana lo va recibiendo, lo va elaborando y lo va aprendiendo con la revelación. ¿Alguna pregunta más, gente? Mientras que seguimos, ¿qué más? Sí, a mí me parece raro porque Mateo, según, a menos de que esté muy equivocada, Mateo era discípulo de Jesús, cosa que no eran ni Marcos ni Lucas. Bien, nosotros evidentemente no podemos entrar en todos los temas, pero yo te voy a decir lo siguiente. El relato de Mateo, ¿se acuerdan que era un recaudador de impuestos, ¿no? Que Jesús lo llamó. Sí, se llamaba Leví. ¿Leví o Mateo? Mm. En realidad no se sabe que sea el mismo personaje. En ningún momento se identifican en los El evangelios. relato es similar en los tres evangelios. En dos evangelios dicen que es Leví, en un evangelio dicen que es Mateo. En el único evangelio que dice que es Mateo es el evangelio de Mateo. Con lo cual es más bien una autopublicidad. Es muy difícil eso. Así que, digamos, los nombres de los discípulos, ustedes se toman el trabajo algún día de ver, de los apóstoles, de los 12, de compararlos, van a ver que algunos aparecen, otros desaparecen y otros cambian. Porque en la memoria de la tradición cristiana, algunos fueron más representativos y otros no tanto. Pedro, Juan, Santiago, bueno, esos son los tres más importantes, o por lo menos los más cercanos a Jesús. Después, los demás se van llenando. Así que es muy difícil decir si un tal Mateo realmente se llamaba Mateo o se llamaba Leví. No sabemos. En cualquiera de los casos, suponiendo que Mateo haya sido uno de los 12, vamos a dar el crédito de que lo fue, porque le podemos dar ese crédito. No podemos decir que es el que haya construido el Evangelio. Ustedes vienen siguiendo esto. Si nosotros hablamos que los textos evangélicos empiezan a formarse en pequeños escritos a partir del año 30 y pico y se termina el Evangelio de Mateo del año 80, hay que calcular que a esa altura Mateo tendría si era un hombre mayor, que era recaudador de impuestos, podríamos calcularle unos 25 años cuando se encontró con Jesús, que era un hombre mayor. A eso le sumamos 80, estamos hablando de una persona de 100 años por lo menos. Cuando el estándar de vida de aquel tiempo no superaba los 55 años. ¿Se entiende esto? Si en el caso que haya asistido un apóstol llamado de ese nombre Mateo, pudo estar en un comienzo de la predicación, pero de ninguna manera pudo haber estado en el final de la redacción. Porque no nos dan los números. Eso no le quita inspiración, ni le quita tradición apostólica. Simplemente lo que estamos viendo son cosas que son como obvias para poder pensarlo. Trabajo Entonces, colaborativo. es claro, es un trabajo comunitario de gente que no sabemos. Es más, yo creo que lo había dicho, lo verán después con Eduardo y después también con Daniel en el Evangelio de Juan,
Ningún evangelio tiene en su texto el nombre del autor. No dice, yo Mateo te explico esto, yo Mateo, yo Lucas, yo Juan, yo Marcos, no aparecen. Los nombres se los ponen después, atribuyéndoselo a un personaje que fue importante en algún momento de la comunidad. ¿Mm? Y que consideran, las comunidades consideran que esa importancia estuvo en alguna parte de este proceso de evangelización. ¿Mm? Es, si uno digamos, dejándose quedar es maravillosa, después es maravillosa la historia porque no hay una obra colectiva que se haya construido de esta manera. No hay y que además son 4 obras que tenemos como canónicas, pero además tenemos otras, el Evangelio de Tomás, la vida G, que también están por así, aunque no son canónicos, han sido parte también de esta construcción. La fuente Q perdida es parte de esta construcción. ¿Mm? Es una construcción colectiva. Nosotros, por supuesto, detrás de todo esto está el Espíritu Santo, como lo habíamos dicho la otra vez, pero es una construcción impresionante. Vamos a ver ahora por qué se hace esto. Son otros paradigmas para o- pensar, claro. Entonces nosotros, Totalmente, claro, con nuestra cabeza no podemos ahora pensar en nuestro individualismo y protagonismo, nos influye. exactamente. Para nosotros hoy, una obra escrita tiene un autor. Y a veces, cuando hay varios autores, cada autor pone su capítulo, ¿no? Y aparece un este, editora Escobar, y que tiene un libro donde está el capítulo de Miranda, de Quirós, de Tomé, de Ashur. Cada autor tiene un capítulo, pero cada uno escribe lo suyo. Acá no sabemos quién escribió. No sabemos. Por eso hay diferentes maneras de escribir, hay diferentes tonalidades, hay diferentes, podríamos decir, como un mestizaje, ¿no? Diferentes tonalidades. Por eso uno puede decir, bueno, el Evangelio de Juan es un evangelio de un griego muy elaborado. El Evangelio de Marcos tiene un griego mucho más simple, ¿eh? El griego koiné. Eh, porque provienen también de situaciones diferentes, de lugares diferentes, de estructuras intelectuales diferentes, ¿sí? De escuelas diferentes. Y entonces eso a nosotros nos hace enfrentar a una realidad que es totalmente. Por eso lo vamos a ver en un rato, por ahí, si no, más o menos. eh, por eso, detrás de todo esto, el trabajo que se está haciendo en los últimos 50 años, más o menos, es ver cómo ir llegando a, a la historicidad propia de Jesús, a los momentos históricos de Cristo. Porque nosotros estamos aquí, como habíamos visto la otra vez, una torta, llegar de algún modo a la base de esa torta tiene su dificultad. Se llega porque hay muchísimos trabajos sobre esto, muchos trabajos, de desentrañar, de desenterrar, más o menos, y ver, encontrarse con Cristo. Esto no quiere decir que no sea palabra de Dios, cada uno de los textos, sin duda es palabra de Dios, pues una fuerza que a nosotros nos va empujando para vivir. Este, pero ¿dónde dijo Jesús las bienaventuranzas? Y la verdad es que si Mateo me dice que fue en un monte, Lucas fue en un valle, Marcos no me habla de esto, y Juan me habla de otras bienaventuranzas, por otro lado, sueltas, entonces, bueno, hay que ver. En algún lado algo de todo esto dijo, pero no tenían un GPS esta gente y, y las intenciones de decir, como habíamos dicho ahora, de las bienaventuranzas puestas en el Evangelio de Mateo, haciendo que Jesús sea una especie de emulación y cumplimiento y plenitud de Moisés, la Torá y la alianza, entonces me está diciendo, si soy judío, opa, acá hay alguien que es más que Moisés, como dice el mismo Evangelio, esto es más que Moisés. ¿Mm? ¿Vamos bien? Nos vamos apurados, ¿no? Vamos tranquilos. Seguimos con esto.
El Evangelio de Marcos, decimos, es el que da nombre a este género literario llamado Evangelio. ¿Por qué? Que navega entre biografía, relato, memoria y predicación. Porque eso es. Hay quienes recordaban, relataban, buscaban datos biográficos, predicaban, y todo esto. Por eso el Evangelio no es biografía, aunque tiene cuestiones biográficas. ¿eh? No es solo predicación, porque está redactado, está escrito. No es un relato inventado, sino que tiene una base muy fuerte de lo histórico. Definitivamente, Jesús está. Bueno, el Evangelio de Marcos comienza así, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y entonces, como hay otras obras que tienen como la misma característica literaria, a estas obras que son Mateo, Lucas, Juan, Tomás, Judas, Pedro, un montón de otras obras más, se dice el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Juan, el Evangelio, porque tiene la misma estructura literaria. Bien, los recuerdos sobre Jesús, recuerden que estamos en recuerdos, en memoria, se fueron transmitiendo en la diversidad de culturas. Bien, los recuerdos pasan a través de diversas formas o géneros literarios. Esto es muy importante también. El milagro es un modo de contar una acción milagrosa que hizo Jesús. Todos tienen más o menos la misma estructura. Vieron que las noticias policiales todas tienen más o menos la misma estructura literaria, porque es un género. Las enseñanzas también. Vino alguien y le preguntó, maestro, tal cosa, y Jesús le responde. Es un género literario de la enseñanza. La pasión tiene una estructura propia, la resurrección también. Hay alguien que va a buscar, que aparece, que habla. Siempre más o menos una estructura literaria. A nosotros nos resulta muy difícil comprender eso. Pero así como hay una estructura de novela, un género de novela histórico, un género de poesía, un género deportes en los diarios, un género policial, un género económico. Bien, la escritura necesita géneros literarios, formas literarias para expresarse. Así como la música necesita también géneros musicales. No es lo mismo una ópera que una danza, que un ballet, que un concierto, una sonata. No es lo mismo. Hay expresión de que está pasando algo, y alguien lo hace con personajes que cantan y bailan y se encuentran dramáticamente en la vida. Otros que no, que simplemente bailan, que no hablan nada, y que danzan. Y otros que no es ninguna de esas dos cosas, simplemente es música y nada más que eso. Y hay otros que simplemente cantan, ni hay música tampoco allí. Otros, bueno, otros que serán conciertos y otros son solistas. Lo mismo pasa en esto. Toda la Biblia está marcada por géneros literarios. No es lo mismo un salmo que el relato de la creación. Son maneras diferentes de expresar situaciones iguales. Vamos a ver en estos ejemplos, en estas formas, en las diferencias que vemos aquí, para que vean ustedes algunos ejemplos. Porque me parece a mí que va a ser muy importante que podamos tomar nosotros aquí este contacto con todo esto. Seguramente verá algo así con los sinópticos, pero todo es parte de esto. Fíjense este texto que tenemos aquí. Tenemos el llamado a los discípulos, que también es un género literario, el llamamiento a los discípulos. Jesús pasa, ve a fulano, ve a mengana, síganme, lo siguen y se van a algún lado. Pero no siempre es así. Pero no siempre, fíjense. Mientras iban por la orilla de mar de Galilea, este es el Evangelio de Marcos y Lucas. Quiere decir que estamos en una tradición común de estos dos.
Marcos y Lucas. Y dices, mientras iban por la orilla del mar Galilea, vio a Simón, Jesús, ¿no? Y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Esto me lo aclara. ¿Mm? Esto me lo aclara. Eh, Jesús le dijo, sígame, yo los haré pescadores de hombres. Una manera metafórica de hablar de la evangelización. Manera metafórica. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y yo, "Ucha, qué fe que tiene esta gente". Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca, arreglando las redes. Enseguida los llamó y con ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Entraron en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Entonces es una manera de contar. Pero fíjense cómo aparecen estos discípulos, que aparece otro relato de discípulos. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y dijo otro, sígueme, le respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes de despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Eh, en estos dos casos, la intencionalidad viene de alguien, no de un llamado. Te seguiré, ¿eh? Y en este caso, él dice a otros, sígueme. Cambia un poco la cosa. Pero quiero que miren aquí lo siguiente. Un texto que aparece de llamado de discípulos en Primero Reyes, en el caso de Elías. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Ustedes van a decir a qué se asemeja este texto. Delante de él había 12 yuntas de bueyes y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Elías le respondió, sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes, los inmoló, luego con los arneses de los bueyes asó la carne, se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso en su servicio. ¿En qué se asemeja o en qué se diferencia este texto con estos dos textos? Escucho ofertas. En el primero dejaron las redes y lo siguieron, no se fueron a despedir de nadie, pero en el segundo, Elías deja que Eliseo vaya a despedirse de su familia, Sí. cosa que Jesús le dijo que no al muchacho que quería enterrar a su padre. ¿Notan que hay alguna semejanza entre este texto y estos dos, entonces? Claro, está la estructura Más con el repetida. primero Sí. que con el segundo. La estructura es semejante y pareciera Claro. ser que este texto derivará en dos versiones. En este caso, unos que dejan todo y acá que escucha la recriminación de Jesús. Este que sí va a dejar todo, pero primero se despide y acá Jesús le dice que no. Pero fíjense, quiero mostrar esto. Cómo la tradición que aparece en el Antiguo Testamento va a ayudar a que se moldeen relatos de llamado de discípulo y de discipulado en tiempo de Jesús. Quiere decir que quienes escribieron esto tenían muy claro esta tradición de los reyes. ¿Se entiende esto? Ujú. Es un ejemplo concreto para que veamos nosotros lo que significa la tradición, que se da, los géneros y cómo la redacción fue cambiando. Pero voy a dar un paso más. Fíjense esto.
¿Qué es lo que nosotros conocemos muchas veces como la transmisión a Pedro de determinado rol dentro de la comunidad? El Evangelio de Juan. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oírlo ahora sí siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguía le preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Les dijo, fueron, vieron donde Jesús vivía, donde vivía y quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan siguieron a Jesús. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús, Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Al día siguiente Jesús volvió a partir hacia la Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Pero fíjense qué distinto que es del relato este, de que dice Marcos. ¿Me siguieron? Sí. En Marcos, Jesús va pasando por Galilea, me lo ve al pobre Simón que estaba juntando redes, le dice que siguen y ellos lo siguen. Acá Simón lo sigue a Jesús, pero no porque Jesús lo haya llamado, sino porque el que lo engancha es Andrés, su hermano. Y su hermano pertenece al grupo de Juan el Bautista. Y Jesús no lo llamó, ellos lo empezaron le preguntaron, ¿dónde moras? ¿O dónde vives? ¿Dónde moras? Empiezan con una pregunta, con un diálogo, y Jesús parece como que no era bolilla. ¿Eh? Uno de los que oyeron las palabras siguieron a Jesús. Le dijeron, fue donde vivía, ellos lo siguen y Jesús los deja seguir. ¿Mm? Acá hay alguien que le pregunta, te seguiré, y Jesús dice, cuidado, acá Jesús les advierte, pasa esto, y acá Jesús no dice nada. Y acá aparece el llamado de Pedro en un contexto de pescadores, ¿m? Y acá aparece en otro contexto, no sabemos qué estaba haciendo Pedro. ¿M? Bueno, por otra parte, reconozcamos esto, aquí estamos en el mar de Galilea, Juan estaba en el Jordán, que es un río que pasa por el costado, no tiene nada que ver con el mar, con el lago de Genesaret o Galilea. ¿Estamos de acuerdo con esto? Podemos dar un paso más para volvernos locos un poquitito más. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y ustedes les pregunto, ¿quién dice que soy yo? Jesús, tomando la palabra, Simón Pedro le preguntó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder no prevalecerá sobre ella. Y te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tú eres Pedro, la palabra Pedro es piedra en griego, que toma del arameo de Kefas, que aparece acá. Quiere decir que el rol de ser piedra, el nombre de ser piedra, aquí le aparece en el Evangelio de Juan el primer día, sin conocerlo. Pero acá es después, estamos en Mateo 16, después de haber compartido un montón de tiempo, por lo menos 2 años. ¿Sí? Por lo menos 2 años. ¿Sí? Entonces, nosotros acá tenemos 4 relatos de discípulos, de llamamiento, de llamado de discípulos, donde hay elementos comunes, hay elementos que ya no son comunes, hay diferentes tradiciones, ¿sí? Bastante tomado del relato de Elías, bastante tomado de esto, pero ubicándose en situaciones diferentes. De uno puede decir, ¿y la verdad? Bueno, la verdad es todo esto.
La verdad es todo esto, porque todo esto es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver qué me dice Diego. Permiso. Sí, Diego. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Diego? Bueno, hace rato vengo pensando todo esto de las diferencias y las coincidencias, y hay algo que me está, que me atrae hace rato, que es la idea de la diversidad de las tradiciones, Claro, y hay algo que me fastidia un poco, que es la unificación o condensación artificial que hace demasiadas veces la iglesia en su lectura, por ejemplo, adjudicar el pasaje de Pedro en Mateo como universal y no como de la comunidad de Mateo. Pero esto lo veo permanentemente, o sea, esto que hablamos la vez pasada, de la riqueza de la diversidad de las tradiciones, que en el fondo es una riqueza de la diversidad de las distintas fe de las distintas personas en distintos lugares, y de alguna manera se pierde esta riqueza en tratar de armar un combo donde metés todo en la licuadora y sacás una sola. A mí personalmente me fastidia un poco, bueno, sobre todo. está bien. Lo que ver es lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice Diego? Digamos, ¿entendemos lo que dice y para dónde vamos? Sí, Hay un yo no lo problema. comparto, pero bueno, no lo ¿Cómo, comparto, cómo? que yo no lo comparto plenamente, Mónica. pero a ver qué decís vos. No, pero está bien, entendemos lo que quiere decir Diego. Yo lo que quiero Perdón, decir, por ejemplo, el siguiendo. pasaje una cosita, mira, José, el pasaje que leíste recién de Pedro, tú eres Pedro, ese pasaje, esa tradición, eso se lo dijo eso es una tradición de la iglesia de Mateo, no es de todas las iglesias, o sea, Pero después lo Juan también lo usan para observa, decir, ¿eh? ¿eh? Juan también llega a observar eso, Claro, puede ese ser, texto, ¿eh? pero me refiero que son tradiciones de una comunidad determinada que Sí. después se las adjudica, artificialmente se las adjudica a todos lados. Y entonces me parece que aquí, como ya cuando hacemos lectura bíblica y no dogmática, bueno, lo que pasa es que después hay una tendencia a traspolar cosas de un lado para el otro. Para mí es un atentado contra la Sí, riqueza de la lo tradición. que hay que considerar allí es lo siguiente, es que a veces se cae en un discurso que es único. Y eso, ahí podemos ver que se pierde la riqueza y la diversidad. Si nosotros asociamos a Pedro solamente en un solo relato donde se le da un rol que aparece y queda después como si eso justificara el papado, y fuera eso nada más Pedro, entonces estamos en un discurso único. Claro. La diversidad de los evangelios muestra una diversidad de discursos. Y ahí entramos entonces en lo que sería la riqueza del contenido de la fe, donde Sí, Pedro no es solamente eso que aparece sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sino Pedro es también la fe, la duda, la búsqueda, la el torpeza. encuentro, un montón de cosas más. El problema de a veces lo que ocurre en las predicaciones y también en algunos casos en ciertos tratados teológicos es la unificación de una sola realidad de la persona que termina siendo Y producto de un artificial, José. discurso único. Yo quiero decir, Pedro es solamente esto, y de él quiero decir solamente esto. Y entonces de generación en generación se va pasando permanentemente esto. Y entonces quedan algunas definiciones donde una definición que no es la única que está dentro de la iglesia, aparece terminando ser una especie de definición dogmática. ¿Sí? Y no es dogmática la cuestión de sobre esta piedra edificar en mi iglesia hacia Pedro. Es un relato bíblico con una fuerza increíble, está muy bien, pero digamos, hay que ver qué se quiso decir, por qué se quiso decir, que es lo que uno debería hacer con el tiempo. Por eso Pero está además, bueno. José, Ver, es de en principio lo que está extrema bueno es ver, comodidad. a mí me parece, en principio que está bueno ver que ustedes puedan observar, y después uno va haciendo el trabajo, la diversidad de la tradición. Después uno va a ir desarrollando
también su propio criterio y su propio desarrollo de fe. Pero sí lo tenemos que decir, ¿cuándo eligió Jesús a los discípulos? Y según Mateo, cuando estaban en Galilea. Según Juan, cuando se fueron de Juan el Bautista y lo siguieron. Hay hay una verdad biográfica en esto. En parte sí, porque hay un seguimiento, pero no es como nosotros consideramos lo histórico biográfico, sino como lo consideraban ellos, que se consideraba el relato histórico de una manera diferente a como podemos considerar nosotros. Entonces, fíjense lo maravilloso de observar esto, porque entonces, y por eso está bueno ver esta diversidad, y lo que me parece a mí advierte Diego, es que la Iglesia no ha renunciado a estas diversidades, sino que las incorporó a las diferentes obras y las diferentes tradiciones en una misma obra que son los evangelios. Si hubiera querido hacer un discurso único, tendríamos una sola obra, Así es. y se terminó. Hubiera quedado una sola. O hubieran hecho lo que quisiera hacer al principio del Diatessaron ese, que es un monolito solamente así. Pero no, están las cuatro y uno tiene esa diversidad. ¿Cuál es verdad? Las cuatro. ¿Mm? Históricamente, ¿qué pasó? Cada uno tiene su relato, todo pasó históricamente. Ahora, ¿podemos documentarlo? No, no de esta manera. No con nuestros criterios, no con nuestra manera de concebir la historia, los documentos, los relatos. Entonces, hacemos un proceso que nos dice el relato del seguimiento que hacen los dos primeros discípulos, uno que se llamaba Andrés, que va detrás de Jesús y dice, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Andrés, después de conocer a Jesús, después de un día, va y se lo dice a Pedro, ¿y qué le dice? Hemos encontrado al Mesías. ¿Mm? Entonces, eso es muy fuerte, porque habla de que el proceso que hicieron los cristianos, de Juan, el proceso que podemos hacer nosotros, el proceso que pueden hacer los demás, un montón de cosas más, que lo tiene que hacer encontrarnos a nosotros con un mensaje, y ese es el Evangelio, un mensaje que nos tiene que pegar de algún modo a ver qué es lo que está pasando acá. ¿Mm? Porque hay algo muy lindo que es esto, José. Vos pensás que la comunidad de Juan creyeron y amaron y reverenciaron a Jesús, que está reflejado en el texto del Evangelio de Juan y no el de Marcos, ni el de Mateo, Claro, ni el no, de no, no de Lucas. la misma manera. La comunidad de Lucas conoció a Jesús solamente como el texto de Lucas y no como el de Juan. Es muy interesante. Sí, Y sí, fueron sí. creyentes en Jesús resucitado, pero cada uno tuvo vida en ese momento con ese evangelio. Es Sí, sí, sí. interesantísimo. Sí, sí, Nosotros sí. recibimos 4, pero ¿qué hacemos? Los metemos todos en la procesadora y con la Moulinex y sale un mensaje tristísimo porque está Sí, todo roto y en sí, realidad es exquisito cada uno. sí, Y, sí. y nosotros queremos unirlo, queremos unirlo. Fíjense, en esto es la riqueza que decimos, donde cada uno entonces tiene un contenido, porque nosotros dijimos antes, por ejemplo, las bienaventuranzas. En Mateo están en el monte, en Lucas está en un llano, pero acá está dirigido a una sola persona, feliz de ti, bienaventurado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pudiste tener la capacidad de aceptar una revelación. Entonces, bienaventuranzas ha habido un montón, por ejemplo, pareciera. O por lo menos uno puede detectar que si esto viene de la tradición, quiere decir que las comunidades usaban el género bienaventuranzas o macarismos, que sería también una estructura de bienaventuranza. Pero aquí, en el Evangelio de Juan, eh, hay Andrés es capaz de reconocer a Jesús en un encuentro íntimo, y de ese encuentro íntimo le dice a su hermano
que han encontrado al Mesías. Dice, quiere decir que la predicación necesariamente ha de surgir de un encuentro de intimidad. ¿Por qué Andrés puede llegar a reconocer a Jesús como el Mesías, que es un título judío, ¿no? ¿Por qué? Según el texto, la única manera de anunciar a Jesús como Mesías es si uno tuvo la experiencia de reconocerlo como Mesías. Si no, no puede haber evangelización. Y eso que Juan no es un evangelio que se destaque por la evangelización. Pero si alguien quiere decir algo sobre Jesús, tiene que tener la experiencia sobre Jesús. ¿Mm? Y esta experiencia se tiene que transmitir, pero solamente se puede hacer a partir de un contacto humano con Jesús. ¿Mm? No de un contacto fuera de la realidad, sino íntimo, personal, donde el ser humano interviene con todo esto. ¿Mm? Bien. A ver. Bueno, ya casi vamos terminando. Me va a venir bien porque voy a terminar en esta página. Esta palabra, estos recuerdos que son ubicados en diferentes contextos, habla de la interrelación entre la comunidad que recibe el relato, la predicación, y que lo devuelve para que sea escritura. Cuando se hace escritura, se acomoda de acuerdo a su propia situación cultural. Desde la experiencia de la resurrección, las comunidades hablan de Jesús a sus hermanos en la cultura propia de ellas. Entonces, estamos hablando de un flujo y reflujo, de un ida y vuelta, entre de Jesús, la primera predicación, lo que lo devuelve la cultura a la predicación, lo que la predicación con la cultura le devuelve en forma de escrito. Todo eso se va sumando con los otros escritos. Por eso, insisto en esto, en que es una obra literaria que es, su proceso de escritura es realmente maravilloso. Los textos que vimos, en nombre de Elías, acá bien vamos a ver otra cosa, lo que tiene que ver con la cultura. Se nombra Elías porque había una herencia, una creencia, aún hoy, que Elías iba a volver. Esta religiosidad intenta definir a Jesús porque probablemente algunos lo querían identificar con el profeta. Esto que llamamos religiosidad popular identifica a Jesús de determinada manera y la comunidad asume esta línea de fe y la devuelve como predicación. ¿Qué quiero decir? Fíjense esto. Cuando Jesús... Cuando Jesús pregunta acá, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Acá, en quién dice que soy yo, es la pregunta fundamental, no solamente del texto, sino de toda la tradición cristiana. Pero la pregunta está dado sobre la gente, sobre la gente, ¿qué dice la gente que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. Voy a resaltar. Y ustedes, y después ustedes, y ustedes también. ¿Quién dice que soy yo? Ahí el Evangelio marcaría una diferencia entre lo que dice la gente y lo que dicen los que están con Jesús. ¿Esto por qué es? Esto viene de la respuesta. Uno dicen que Juan el Bautista, que estaba muerto, Elías, que estaba muerto, y otro Jeremías, que estaba muerto, o uno profeta que estaba muerto. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué aparece esto? Porque lo que está trayendo el Evangelio aquí, del Evangelio de Mateo, es la posibilidad, pero real, de que la gente esperara a Juan el Bautista como Elías, o Elías en la vida de Juan el Bautista. Se esperaba que Juan el Bautista retorne, y retorne en forma
o en la realidad de otras personas. Hay una religiosidad en el pueblo en la expectativa de un retorno de Elías. Para nosotros es una teoría, ¿cómo va a ser Elías, Jesús? Si Elías había muerto, había una creencia del retorno de Elías. Así como había mucha creencia en demonios, muchas creencias en ángeles, demonios que volteaban a la gente, que maltrataban, gente que estaba endemoniada, gente que estaba perdida. Muchas cosas que habíamos dicho también otra vez, ángeles que podían mover las aguas para que sean curativas, aguas que tenían que ver con las curaciones. Bueno, todo eso tan presente en lo que es la religiosidad popular, ha sido tomado también por los evangelios. ¿No? Ha sido tomado por los evangelios. Esa recepción es la recepción de lo que el pueblo o la gente creía. Entonces, lo que la gente cree es que Jesús puede ser Elías o Jeremías. Está bien. Hay que creer eso. Entonces, ¿y ustedes qué dicen después de estar conmigo? ¿Ustedes también creen eso? O sea, no se puede creer otra cosa de mí que sea simplemente alguien que volvió a la vida solito nomás y que apareció en el desierto y que... Entonces aparece Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No sos ninguno de todos estos. Lo que yo creo, por eso se dice que este relato es la confesión de fe de Pedro, pero que es la confesión de fe de la comunidad cristiana. Jesús responde a la creencia de la gente diciendo, "Bueno, todo eso no es. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Dios vivo, yo soy el que tenía que venir. Ninguno, y como creíste esto, tú vas a tener este rol dentro de la comunidad. Pero este mismo rol, en el capítulo 18, lo va a tener todos los 12, ¿eh? No solamente le queda a Pedro también. ¿Mm? Lo mismo que le aparece acá en el 16, aparece en el 18 del Evangelio de Mateo. ¿Qué quiero decir entonces? Que cómo se arman los relatos y cómo se arman también los relatos sobre la identidad de Jesús. Se arman también utilizando la tradición del Antiguo Testamento, la tradición popular, la memoria sobre Jesús y la necesidad de que todo eso sea devuelto como un escrito, ¿eh? Como un relato catequístico, teológico, no simplemente biográfico, pero con la fuerza de la historia de Jesús. En los textos que vimos, el nombre de Elías, una creencia que uno hoy sí, esta religiosidad intenta definir a Jesús porque probablemente algunos lo querían identificar con el profeta. Esto que llamamos religiosidad popular identifica a Jesús de determinada manera y la comunidad asume esa línea de fe y la devuelve como predicación. Pero de alguna manera identificando a Jesús ya como trascendiendo lo que la gente tenía como religiosidad popular. Por ejemplo, Nazaret, una ciudad insignificante, se la defiende porque ahí Jesús se crió. A Pedro se le ubica en lugares diferentes. También, esa es la diversidad que aparece en el Evangelio. Pero esto nos lleva a considerar que hay algo común. La búsqueda, la pregunta de quién es. Fíjense, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esto de quién dice. ¿Eh? ¿Quién dice? ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Después, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Mm? En el fondo es queremos conocerte. En cualquiera de los casos es queremos conocerte y la gente tiene algo que decir sobre vos. En todo esto, como decimos acá, tú eres esta confesión de fe de Pedro, esta confesión de fe de Pedro que aparece aquí. Y se acuerdan también, si tomamos el Evangelio de Juan, la confesión de fe
de, eh, de las mujeres que ven a Jesús cuando Jesús va a visitar a Lázaro. Yo sé que vas a resucitar, etc. Entonces, diferentes confesiones de fe que van apareciendo a lo largo de todo el Evangelio. Juan es uno de los que más trae confesiones de fe, como diferentes credos. Obviamente que esto también. Todo esto, desde la experiencia de la resurrección, las comunidades hablan de Jesús a sus hermanos en la cultura propia de ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Estos relatos, este relato que el objetivo de los evangelios no parece ser que la predicación escrita, sino la explicación de quién es Jesús, en definitiva es quien está creciendo en las comunidades. ¿Por qué? El relato este de quién dice la gente que soy yo o dónde moras, o estas preguntas, ¿qué es esto? ¿Mm? Los demonios le obedecen. En el fondo intenta decirse quién es Jesús. Y los evangelios, vamos dando un pasito más ahora, la intención fuerte de los evangelios es decir, es remitirse a la identidad de Jesús. ¿Qué Jesús es en el que se cree la gente? ¿Qué Jesús es en el que creemos? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Para qué vino? La identidad de Jesús. Entonces, la comunidad tiene que explicar quién es Jesús a gente que no lo conoció. Tiene que explicar quién es Jesús a gente a la cual le llegó solamente un anuncio. Tiene que explicar quién es Jesús a aquellos que lo escucharon simplemente de oída y nunca conocieron un profeta, ni un judío, ni nada por el estilo. El interés importante de los evangelios es decir quién es, pero no contar la historia, sino decir quién es. ¿Mm? Por eso los evangelios no son un relato biográfico, aunque tenga biografía, tenemos que reconocerlo, sino que es una confesión de fe sobre la identidad de este en el cual se está creyendo. ¿Mm? Lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque en los primeros tiempos nosotros teníamos a Pedro, a Juan, Santiago, a 4, 5 de los 12, que como vemos en ellos los apóstoles se reunían para celebrar la fracción del pan y escuchar la palabra de alguno de los 12. En eso estaba muy directa la memoria, muy cercano, porque ellos habían vivido eso. Empiezan a transmitir, pero una vez que esta primera generación no llega al resto de la gente, ya sea por la distancia o porque se mueren, era necesario que haya una doctrina sobre Jesús, una idea, una reflexión, una teología, como quieran ustedes llamarle, una memoria, para que aquello que se transmite sea coherente con el origen, sea coherente con la identidad y sea coherente, en definitiva, con aquello que Jesús dijo, hizo y vivió. ¿Mm? ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de los textos. Estos textos que, si bien no siempre coinciden entre sí, pero sí coinciden en aquello de devolverle a la comunidad lo que la comunidad está viviendo. Se devuelve en forma de relato doctrinal, si quieren, de relato teológico, de relato catequístico, pero para decir, bueno, es esto, nosotros creemos en esto. Por eso los que quedan son estos 4, que son los que coinciden en aquella doctrina apostólica que fue recibida por la mayoría de las comunidades y que coincide en esa doctrina de la entrega de Jesús, del amor de Jesús, del amor a los pobres, de aquellos que coinciden estos 4 evangelios. Sobre esto habría mucho más que hablar, pero siendo las 7:30, si alguna pregunta queda pendiente o algo para aclarar, lo decimos ahora. O algunos quedará para la semana que viene. El apunte se los voy a dar la semana que viene, porque como lo voy a seguir usando, por ahí se los parto y se los doy, no importa.
Por eso parte de esta parte. Eh, ¿Estamos bien por acá? ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que para agregar? No, yo me quedé, José Luis, un poco con la pregunta, con el comentario de Diego. Y yo creo que esta riqueza, por algo la Iglesia cada año toma el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C, o sea, toma todos los evangelios. Lo que pasa es que yo creo que esta profundización, lógicamente, muy pocos hacen una profundización, muy pocos leen los documentos de la Iglesia, porque yo creo que tenemos una riqueza que es impresionante, es impresionante. O sea que, por eso yo decía que no estaba de acuerdo, pero claro, muchas veces se recorta, pero es una riqueza impresionante. Sí, 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 es una riqueza muy grande, muy grande. Y muy, muy misteriosa que haya llegado de esta manera, ¿no? Por supuesto, muy misteriosa. Volviendo a los nombres de los apóstoles, Sí, ¿qué me podés ayudar para... ¿Eran ellos, no eran ellos? haz este trabajo. Recorré los evangelios, escribí el nombre de los 12 de cada evangelio, así una tarea, porque si no uno se los come todo este, por lo que te dice. Hacé un trabajo, agarrá Mateo y anotá dónde están los 12, los anotás. Marcos, los 12, los anotás. Y después fíjate, ¿coinciden la lista? ¿No coinciden? Agarrá también Hechos de los Apóstoles a ver si están. Y de paso te lees la Biblia, tenés una semana y nos contás a ver cuáles son tus conclusiones. Ok, ¿Te animás? ¿Te animás? sí. Listo, va. Y después lo trabajamos. Después lo trabajamos. Pero tenés que agarrar la Biblia y si te ocurre ver las notitas de la Biblia, los comentarios, también eso es fundamental. No dejen de usar los comentarios. Una vez que todo lo que tiene ahí metido, parece que en los comentarios que están de más, no están de más, ¿eh? Están para nosotros. Entonces hay que sacarle jugo, hay que aprovecharlo. Así que, muy bien. Buenísimo, Ok. Bueno, si les parece, Buena entonces vamos a... semana para todos. Bueno, buena semana entonces para ustedes también. Muchas Hasta la próxima gracias. semana. Eh, A la clase. muy Gracias. bien, no, muchísimas gracias por todo esto. Vamos a mandarle después